¿Cómo están? Buenos días, espero que estén mejor que yo. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Y como ya vimos, al finalizar el capítulo 16, al derramarse las 7 copas de la ira de Dios, las plagas contra el pecado han culminado. ¿Recuerdan dónde nos ubica esto en lo que son la línea de tiempos y eventos? ¿Dónde estaría, dónde estamos estudiando? ¿En qué punto vamos en los 7 años de la gran tribulación? Así es, ya la estaríamos terminando, ya estarían pasando los 3 años y medio de la tribulación y terminando los 3 años y medio de la gran tribulación. Y como también aprendimos, ni las más terribles plagas podrán convencer a los corazones endurecidos en ese tiempo futuro. Y no es la primera vez que se presenta algo así. El Señor permite que un corazón se endurezca, Él mismo lo endurece hasta tal grado de que no importa qué pase, simplemente no cree, se acabó. Porque Él salva a quien quiere salvar. Esto lo podemos ver claramente, si me acompañan en sus Biblias, por favor, a la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Y aquí vemos la razón, porque no es nada más como dicen por ahí, bueno, es que no cree porque es un necio, es un aferrado. Hay una razón. Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Noten lo siguiente, hermanos, aquel que no se salva no es porque no se quiso salvar, es porque Dios predetermina que no se salve. Y en ese tiempo futuro, aquellos que hayan escuchado el Evangelio, que entren a la tribulación, a estos 7 años, ¿qué va a pasar? ¿Van a creer? No, no van a creer. Van a persistir. ¿Recuerdan a los catoicuntas? Esos moradores de la tierra, arraigados a la tierra y lo que el mundo ofrece. No importa que les lluevan granizos de 45 kilos aproximadamente, si con granizos del tamaño de una pelota de ping pong andan desapareciendo zonas completas. Imagínense lluvia de 45 kilos. Y nosotros vamos a ver esto, tenemos que tener bien esto en claro, porque ahora durante los capítulos 17 y 18 nos vamos a adentrar. Ya terminamos el juicio contra el pecado, pero ahora viene el juicio divino contra la religión que en ese tiempo Satanás implantará junto con el anticristo. ¿Recuerdan? La adoración a Satanás va a ser completamente abierta. Como vimos en el pasaje de 2 Tesalonicenses, todo aquel que conoce la verdad, es decir, que allá escuchó el evangelio y lo rechaza, queda expuesto a cualquier mentira y por lo tanto a creerla. Hermanos, esto es espantoso. Acompáñenme a Romanos, a la carta de capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. Una pausa aquí. ¿Ya se dieron cuenta lo que dice? Quiere decir que hay quienes escuchan, saben que Dios está ahí. ¿Qué escogen? No glorificarlo. O sea, hay mucha gente que dice creo en Dios, pero no lo glorifican. No creen realmente en él. Voy a continuar, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta incredulidad, este aferramiento a no creer, pues es generalizado hoy día, ¿no les parece? Es generalizado. Hay muchísimas personas que algo bien importante, platicaba con un joven hace unos días y le decía, ¿a poco no está de moda ser más inteligente o parecer ser más inteligente proclamando que Dios no existe? Me dijo el joven, no, sí es cierto. Se tacha de ignorantes a los que creen en Jesús. Pero ya cuando le platiqué en lo que consiste el estudio de la Biblia, dijo, es que esto no tiene nada de ignorante. Esto también va a estar generalizado en el futuro. Imagínense si esto, lo que estamos viviendo hoy, como el hecho de que por la Agenda 2030, y no son conspiraciones, se tiene que cambiar la manera de pensar de los seres humanos. Entonces ahora, hasta con los niños más pequeñitos en las escuelas, a hablarles y meterles hasta por hasta por los ojos, literalmente, la ideología de género. No importa cómo, pero hay que hacerlo. Imagínense esto en una manera exponencial, incrementado. Ujú. Perdón. Esta forma de pensar estará generalizado en aquellos tiempos, en aquellos que sobrevivan a los juicios de los sellos, las trompetas y las copas de la ira de Dios. Vamos a Apocalipsis otra vez, por favor. Y en el último versículo del capítulo 16, podemos ver lo que Mark nos enseñó la semana pasada. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cualquiera pensaría, bueno, es que con las dificultades, si sufre, si le pasa algo, a lo mejor se convence. No. Lo único que convence a las personas de que necesitan un Salvador es la predicación del Evangelio, que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso es lo único que mueve a la fe a las personas. No importa qué estrategia o qué le digas, qué le ruegues, qué le pongas o qué le quites. Si el Espíritu Santo no convence a esa persona, no va a ser movido a fe. Vean esto, enormes granizos lloviendo. Es la última plaga, pero ¿qué hacen los pocos sobrevivientes? Blasfemar a Dios. Impresionante. Lo más impresionante es que lo podemos ver hoy día. Es por esto que no debemos cansarnos de predicar el Evangelio a aquellos que no han puesto su fe en Cristo, seres amados y a quienes no tanto. Veámoslo así, como ya lo había dicho, si entran en el periodo de la tribulación, no habrá oportunidad para aquellos que hayan rechazado el Evangelio. No hay de que, pues antes de morirme, creo en Cristo y ya. O luego, si hoy tú sientes, si tú estás pensando, es que solamente Cristo me puede salvar, dale gracias y pídele a Dios perdón por tus pecados. Antes de entrar a nuestro pasaje, vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Señor, te ruego, Padre, que nos abras nuestras mentes y corazones. Que tu Padre nos arrodille, Señor, para reverenciarte, porque eres grande, porque eres bueno, porque eres misericordioso, Señor, porque tu control sobre todas las cosas es completo, perfecto y maravilloso, Señor.
Gracias por esto, Padre. Gracias por la oportunidad de poder hablar tu palabra. Somos muy, muy bendecidos al escucharla y aprender de ella, Señor. Y te ruego por este pobre predicador, Señor, que tú tengas misericordia hoy, que no las traigo todas conmigo, Señor. Nunca es así y tú te ruego que tú te glorifiques en este tiempo, Señor, y que nuestras mentes y corazones se centren en ti, en aprender más en el Señor Jesucristo. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El pasaje que vamos a estudiar hoy, eh, al inicio pretendía que fuera Apocalipsis de 17, del 1 al 6, pero vamos a abarcar del 1 al 4, porque hay muchísimos detalles que aprender en esto. El capítulo 17 de Apocalipsis, por muchos, es considerado el más difícil de interpretar de todo este libro. Por eso es que nos vamos a ir con paso cuidadoso y vamos a ir analizando ciertos detalles que de repente por ahí no falta quien le aplica imaginación y entonces empiezan a decirse muchas cosas que ni siquiera están en este libro. Vamos a leer entonces Apocalipsis 17, del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Vamos a abarcar ahorita hasta aquí. Ahorita van a entender por qué. Porque hay muchas cosas que tenemos que entender aquí. Evis Carballosa dice acerca de este capítulo: el capítulo 17 presenta una descripción escalofriante de las actividades de Babilonia. Juan, en el mejor estilo apocalíptico, usa símbolos y metáforas para comunicar la revelación recibida de Dios. Como ocurren repetidas veces en el Apocalipsis, el escritor recibe la visión. Esto ocurre en Apocalipsis 17 del 1 al 6. Y de inmediato un ser celestial le declara el significado de dicha visión. Esto ocurre en Apocalipsis 17, versículos 7 al 18. Entonces podemos dividir en esas dos partes este capítulo. Ahora, vamos a ver lo que dice el versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. Aquí es evidente una cosa, y es que Juan se refiere a alguno de los ángeles que ya han portado las plagas. ¿Recuerdan? Cuando en el capítulo 16, cuando son mencionados los ángeles que portan las plagas de estas últimas 7 plagas, les son entregadas posteriormente las copas. O sea que a las copas de la ira de Dios, que están llenas del vino puro de la ira de Dios, se le agregará la plaga que le corresponde. Recuerden que esto es una representación de la ira de Dios. Esto significa que Juan está hablando con uno de esos 7 ángeles, lo que nos ubica en un punto bien interesante, y es lo que tenemos que ver también. En ciertos lugares de Apocalipsis tenemos que entender que no es lineal, sino que en algún punto estás avanzando en la historia y de repente te regresas. En este caso, Juan, lo más probable es que está hablando con este ángel durante el derramamiento de las copas, durante la ejecución de estas plagas. Para esto traje otra vez una fracción del diagrama de los tiempos y eventos, donde ustedes pueden ver como
como ya se les había, como ya se los había comunicado, ¿dónde estamos? Bueno, a duras penas se ve, ¿verdad? La flechita ahí, pero sí alcanzan a ver que estamos en esa intersección entre la venida del Señor Jesucristo, la finalización del tiempo de los 7 años de tribulación y el inicio del milenio. Ahí estamos, en ese punto. Eso significa que también el relato que tenemos en el capítulo 17 de Apocalipsis no aporta más en los hechos, sino que lo único que hace es darnos más contexto. Uh-huh. Estos ángeles, bueno, este ángel que le está hablando, perdón, a Juan, le da una orden. Esta orden dice, ven acá. Estas dos palabras son un mismo vocablo en el griego. Ahora, algo que tenemos que mencionar es que para quien logre sobrevivir, porque ¿cuánta gente ya ha muerto para este tiempo? Cientos de millones de personas. ¿Recuerdan el estado de la tierra? ¿Cómo está? Inundada en sangre coagulada, con la atmósfera destruida por todo lo que ha pasado en las plagas. ¿Hay plantas? No. ¿Hay comida? No. Seguramente el aire es casi irrespirable. El estado del mundo para este momento es prácticamente inhabitable. Pero ya se acabó el juicio contra el pecado. Ahora viene el juicio contra el sistema y posteriormente vendrá el juicio contra los pecadores. Esto no ha hecho, así como yo lo veo, no ha hecho más que empezar. Ahí en ese punto donde estamos, Juan escucha, ven acá. Esto también, otra vez, esto también nos ubica, ¿qué nos enseñó Mark? ¿Qué se está preparando? La batalla del Armagedón. ¿Qué río se secó? El Éufrates. ¿Para qué? Para que puedan pasar. Se va a secar de manera sobrenatural. ¿Para qué? Para que puedan pasar. Dios los va a acomodar en el lugar que quiere para destruirlos. Eso no, aunque todo el mundo le conoce la batalla como la batalla del Armagedón, eso no va a ser una batalla. Eso va a ser una masacre. ¿Quién puede oponerse a Dios? Pero otra vez, Dios ha dado espíritu engañador para que lo que hablan el anticristo, el falso profeta y Satanás sea escuchado y tenido como verdad. ¿Recuerdan? Esas palabras que son tenidas como verdad, aunque son mentiras, son esos espíritus a manera de ranas que vimos también en el capítulo 16, repugnantes. Y nuevamente, ¿qué le dice el ángel a Juan? Mientras eso está ocurriendo, le dice, ven acá. Y como les decía, en el original no son dos palabras, es una sola, que en el griego es deuro, que significa algo que debe de acudir rápidamente, con urgencia. Esta orden que le da el ángel a Juan, le dice, ven aquí rápidamente. Y es la misma palabra, curiosamente, que el mismo Juan va a escuchar cuando Cristo, cuando uno de estos ángeles le presente a Juan a la iglesia como la novia de Cristo. Porque aquí le va a presentar a la gran ramera. Y posteriormente, con la misma orden, se va a presentar a la iglesia. Acompáñenme, por favor, a Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, esto es, las copas de la ira de Dios, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Qué contraste, con la misma orden, con la misma urgencia, quizás el mismo ángel, portador de una de las 7 copas de la ira de Dios, le presenta a la iglesia. Pero aquí la presentación es muy diferente. Vamos a regresar a Apocalipsis 17:1. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Ojo, no dice juicio. ¿Qué dice? Sentencia. Ya está dada.
Aquí no hay de que vamos a ver si es inocente, vamos a ver si es medio culpable, si hubo causas, etcétera. No, ¿qué dice? Te mostraré la sentencia. Ahora, un detalle muy interesante, dice la gran ramera. Y a la iglesia le llama la desposada. ¿Se dan cuenta de un paralelismo un poco curioso? Noten, tanto la iglesia como el mundo están representados en la escritura como mujeres, por supuesto con comportamientos muy diferentes. Pero hay una cosa bien importante, hermanos. Cuando tú lees, por ejemplo, el libro del profeta Oseas, si conoces la historia, sabes que Dios le dio una orden al profeta Oseas. ¿Cuál fue? Ve y búscate una mujer fornicaria. En otras palabras, ve y cásate con una prostituta. Un hombre santo, un hombre de Dios, casándose con una mujer prostituta. Y ojo, la historia, si tú lees el libro de Oseas, te puedes dar cuenta de un detalle interesante. Esta mujer no lo hacía por necesidad, lo hacía por gusto. Tan es así que Oseas obedece y se casa con, ¿alguien sabe el nombre de la mujer? Con Gomer, correcto, con Gomer. Y Gomer, pues le dura un ratito a Oseas, y luego ¿qué hace? Se vuelve a ir a la prostitución. Hermanos, esta historia es un paralelismo de Dios con su pueblo. El pueblo de Israel es llamado más de una vez prostituta por el mismo Señor, porque el pueblo de Israel le es infiel a Dios. ¿Y qué significa? ¿Quiere decir que todos se dedicaron a la prostitución? No, una fracción sí, seguramente. Pero se refiere a esta prostitución, es la fornicación, es como la inmoralidad sexual, pero en realidad, en lugar de ser física, es espiritual. En otras palabras, el pueblo de Israel se inclinó repetidamente ante otros dioses, ¿sí o no? Más de una vez. Incluso llegaron al grado de pasar a sus hijos por fuego. Y aunque algunos lo romantizan diciendo, bueno, es que había una fogatita y la pasaban por encima. No. Lo que hizo el pueblo de Israel fue lo mismo que los adoradores de Moloch, que ponían a los bebés en los brazos de una estatua con brazos móviles y que dejaba caer a los bebés a una fogata mientras sonaban tambores a todo volumen para que no se escucharan los chillidos del bebé. Eso llegaron a ser el pueblo de Israel, a ese grado de fornicación, a ese grado de adulterio espiritual. Hasta como que da escalofrío. A ese grado los hijos de Dios pudieron llegar. ¿Cómo es posible? ¿Y la iglesia hoy? Para reflexionar, hermanos, ¿qué tan fiel eres a Dios? Lo dejo hasta ahí. Creo que el panorama es suficiente. ¿Qué tan fiel eres a Dios? Continuamos en Apocalipsis 17:1. Te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Creo que ya sabemos por qué ramera, ¿verdad? La que está sentada sobre las muchas aguas. Te mostraré, vámonos ahora sí vamos a estudiar el texto. Te mostraré. Es decir, que el ángel le mostrará lo que Dios ha decidido hacer con aquella denominada la gran ramera. Esta ramera, que dicho sea de paso, como ya habíamos comentado con Gomer, esta ramera mencionada aquí hace referencia a que aquella persona que se prostituye por elección, no por necesidad. Ahora, ¿quién es esta ramera? Es la Babilonia mencionada en Apocalipsis 16:19. Acompáñenme rápidamente en sus Biblias a Apocalipsis 16:19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ahora, esta Babilonia, como bien nos dijo Mark, no es la antigua ciudad. ¿De acuerdo? Hay quienes apoyan esto y afirman que
Hay tres vertientes. Número uno, que la Babilonia es Roma. No sé cómo le hacen. Se acomodan con unos versículos que hay más adelante, pero afirman que es Roma, que es el Vaticano, que no hay de otra. Ah, popular, pero poco demostrado. Número dos, hay quienes afirman que es Babilonia, o sea, va a resurgir Babilonia, tal cual la Babilonia histórica. Y por otro lado está Babilonia como el orden mundial que va a existir en ese entonces. Nosotros, estudiando este asunto, nos hemos inclinado por la tercera opción. No es un lugar físico, se trata de la organización mundial que en ese entonces va a ser una religión, la adoración a Satanás. Ahora, vamos a estudiar algo, quiero platicar algo con ustedes que es bien importante y es definir por qué Babilonia. Porque inclusive hasta hay canciones que se dedican a Babilonia, ¿no? Pues, si uno ve fotografías de Babilonia, wow, es impresionante. Y de verdad que fue impresionante Babilonia. De hecho, la cuna de la civilización, básicamente. Ujú. Pero, ¿por qué se refiere a Babilonia como la gran ramera? ¿Por qué justo Babilonia? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí en en Apocalipsis 14:8, no lo busquen. Juan nos ha dicho que Babilonia ha hecho beber a las naciones del vino de su fornicación. Y en este versículo es llamada ramera. Ambas palabras, fornicación del griego porneia y ramera del griego porneis, apuntan hacia la prostitución espiritual de Babilonia. Y ojo, la mayoría de las grandes ciudades de hoy día viven en una completa prostitución espiritual. Te vale todo, creer en todo, hacer de todo, menos en Jesús. Menciona a Jesús y entonces tú eres el que está mal. ¿Por qué será? Es más, hasta admiten otras religiones. Hinduismo, shintoísmo, taoísmo, islamismo. Son admitidas. Pero si hablas de Jesús, entonces estás mal. ¿Por qué será? Por esa fornicación espiritual. Es terrible. No necesitamos ir muy lejos. En nuestra propia ciudad está ocurriendo eso. Esa es la verdad. Por otro lado, para empezar debemos comprender, como les decía, que hay dos Babilonias. La histórica y la espiritual. La histórica es la que existió hace siglos y por otro lado la espiritual, que es la gran ramera de Apocalipsis. ¿Sí queda bien definida esa parte? Muy bien. Entonces, la gran ramera se refiere a la ciudad de Babilonia. En este caso es a la religión que ya hemos mencionado, el culto a Satanás. El juicio que el ángel está por mostrar a Juan se profetizó ya muchísimo tiempo atrás. Allí, acompáñenme a Jeremías 51:13. Si quieren por ahí poner un separador, porque vamos a estar en Jeremías y en Isaías en algunos pasajes. Pero Jeremías 51:13 dice así: tú, la que moras entre muchas aguas. ¿Recuerdan esta descripción? La que está entre las muchas aguas, también lo vemos aquí en Apocalipsis 17. Y continúa, tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia, rica en tesoros. Ha venido, perdón, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Dios nunca exagera su castigo. Cualquiera diría de las plagas que hemos visto, esto es de parte de un Dios cruel. No puede ser, son plagas terribles. Es exagerado. ¿Acaso la gente es tan mala? Sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo esto, como lo dijo el ángel, tus juicios son justos. La medida no es mayor. No es que Dios esté siendo injusto, abusivo o malvado. Es que el pecado merece eso. Continuando con respecto a Babilonia,
en dos partes, vamos a platicar un poquito de Babilonia para poder entender por qué Babilonia es ramera, aunque creo que ya he dado suficientes argumentos. En dos partes del Antiguo Testamento, en Isaías 13 y en Jeremías 50 y 51, describen el juicio de Dios sobre Babilonia. Ahí se los dejo de tarea, léanlos, es interesantísimo. Y si pones atención a lo que estamos estudiando en Apocalipsis, te das cuenta de inmediato de cómo están unidos. Esta ciudad, la más famosa y antigua de Mesopotamia, está en la actual Irak, en la provincia de Gila. Esta tenía una muralla, imagínense esto, lo suficientemente alta para proteger la ciudad y lo suficientemente ancha como para que carros con caballos pudieran transitar sobre la muralla para hacer guardia y darle la vuelta a la ciudad. ¿Se imaginan el poderío defensivo de Babilonia? O sea, una cosa es tener soldados ahí trepados, pero ahora imagínense carros tirados por caballos. Era enorme la protección que tenía Babilonia. Y cualquiera diría, pues eran invencibles. Aparte era una ciudad hermosa. Incluso varios vestigios son famosos como esos lugares con las murallas que tenían figuras de dioses y caballos, increíbles. Una arquitectura fastuosa, riqueza por donde fuera. Cualquiera quería vivir allí. Es como hoy dicen, bueno, es que pues es mejor vivir en Ciudad de México que en Pachuca, porque es más grande, hay más cosas, está más moderna, sí, pero también es un lugar súper cruel. Uh-huh. Todo esto que describo de Babilonia no fue no fue de mucha utilidad frente a sus enemigos, porque finalmente fueron conquistados por los medos persas, dirigidos por Ciro el Grande y Darío el Medo, perdón. Apocalipsis 17:1 la describe como la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Por qué? Porque debajo de esas murallas corrían brazos del Éufrates. O sea, esta ciudad no tenía problema de agua, porque el río literalmente corría por debajo de ella. Y esta fue su perdición. Porque según los historiadores, por esos canales fue por donde entraron los enemigos. O sea, la muralla ¿de qué sirvió? De nada. Dios, como dice, como lo vimos en Jeremías 51:13, juzga a Babilonia con la medida de lo que cree que es su poderío. De ese tamaño es su juicio. Era una ciudad con abundantes recursos. Babilonia, ojo, veamos algo muy importante. ¿Recuerdan a Nimrod? Ahí en Génesis 9, aquel que es descrito como vigoroso cazador de hombres, porque era un opositor a Dios. Él perseguía a cualquiera que quería creer en Dios. No era que mataba a cualquier persona, no, perseguía a los israelitas. Por eso Nimrod es nuestro primer prototipo de anticristo y es perfecto. Aparte de esto, Nimrod fundó Nínive. ¿Se acuerdan esa ciudad a la que Jonás fue enviado a predicar? ¿Y qué hizo Jonás? No, no quiero. Pero era una ciudad tan grande que le tomó días recorrerla de punta a punta. Ese era el tipo de ciudades que fundaba Nimrod. No se andaba con pequeñeces. Pero Nínive fue destruida en el 612 a.C., tiempo después de la predicación en Nínive por parte de Jonás y el arrepentimiento masivo que hubo. Babilonia es importante en la historia bíblica porque es la madre de la idolatría. Babilonia no tenía una religión chiquita. Yo creo que era complicado ser un babilonio, ser un religioso babilonio, porque tenían hasta 3,000 dioses. Bueno, le ganan los hindúes, que van por ahí de los 30 millones. Hasta 3,000 dioses hechos de diferentes metales, de diferentes piedras y de diferentes materiales preciosos. Pero dentro de todos ellos,
destacaba físicamente uno. Pero, y físicamente porque por las leyendas babilónicas es descrito como hermoso a más no poder, Marduk. Marduk llegó a ser uno de los principales dioses y tenía una consorte. Esta consorte, seguramente van a reconocer el nombre cuando lo mencione, pero vamos con Marduk. Marduk derrotó a otros dioses y es trasladado a la tierra de Israel con los cananeos. Con ese tipo de dioses eran con los que tenían que lidiar los israelitas y le rindieron culto. ¿Por qué? Porque una vez llegado a la zona de Israel, le cambiaron el nombre a Baal. Ujú. Y después hubo más de un Baal. ¿Recuerdan que había incluso Baales? Marduk o Baal era el dios de la fertilidad, de la lluvia y del trueno. Este Baal tenía una compañera llamada Astarte o Astarte, que es a quien se le rendía culto cuando vemos los eventos de Acab y Jezabel contra Elías, ¿recuerdan? Les voy a dar un pequeño detalle para que vean nada más el tipo de inmoralidad sexual a la que te puede llevar la infidelidad espiritual. Pues no importa, le puedo ser infiel a Dios tantito, ¿qué puede pasar? ¿Saben una cosa? El culto a Marduk era porque la lluvia era símbolo de fertilidad, pero ¿qué creen? Esa lluvia era considerada el semen de Marduk, que se unía a su consorte Astarte y la fertilizaba cuando caía en la tierra. ¿Cómo? Es repugnante. Ojo, no eran los únicos que creían eso, ese tipo de cosas. Pero el origen de dónde viene? De Babilonia. El origen de todas esas cosas viene de Babilonia. Y hermanos, hay una cosa bien importante. Tu infidelidad a Dios te va a llevar a cometer todo tipo de inmoralidades. No creas que por darte unas vacaciones del cristianismo vas a salir bien librado. Vas a cometer inmoralidades o las estás cometiendo. Porque desgraciadamente, dentro de la Iglesia Universal, siempre existen aquellos que creen que pueden negociar con Dios y se ciegan y en sus mentes empiezan a creer una mentira tras otra. Después del rapto de la iglesia, perdón, antes de esto, ahora podemos ver claramente por qué se le llama la gran ramera a Babilonia, ¿verdad? No creo que necesiten más detalles. Hay más, pero creo que con eso tenemos. Uh-huh. Ahora, después del rapto de la iglesia y cuando el mundo se reajuste después de la desaparición de millones de personas, porque ¿qué va a ocurrir antes del arrebatamiento? Antes de la tribulación, el arrebatamiento, donde la iglesia será llevada por el Señor. Nos encontraremos con el Señor en las nubes. Esto significa que millones de personas, primero Dios, desapareceremos en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Yo no sé si nos va a tocar a nosotros eso o si vamos a morir, pero los muertos en Cristo serán levantados primero y luego los que estén viviendo serán llevados a encontrarse con el Señor en el cielo. ¿Recuerdan todo eso que ya estudiamos? Y es maravilloso. Pero ¿saben la hecatombe que va a ser aquí en la tierra? El relajo que se va a armar, el nivel de desastre. Bueno, cuando el mundo se reajuste después de esta desaparición, entre sus reajustes ocurrirá que Babilonia resurgirá, pero como un sistema religioso de lo más impío, inmoral y destructivo, muy parecido a la Babilonia histórica. Y en ese momento Babilonia va a ser no solamente a nivel regional, va a gobernar a nivel mundial. Uh-huh. Vamos, por favor, a Isaías. Acompáñenme, por favor, a Isaías, capítulo 13, primero el versículo 9, porque hay una cosa bien importante. Nosotros, como vemos aquí en Apocalipsis, dice, te mostraré la sentencia. Significa que ya el juicio ya se dio. Esto es lo que Dios va a hacer. Esto es lo que le está diciendo el ángel a Juan. Isaías, perdón, 13:9. ¿Ya lo tienen? Dice, he aquí,
el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo en estos 7 años y medio? ¿No está desapareciendo de la tierra todos los catoicuntas? Todos aquellos moradores de la tierra que no están dispuestos a creer en el Señor. Las raerá. Fíjense cómo lo describe. Y más atrás ustedes pueden encontrar palabras como aullo, terror, dolores, terrible. Pero concentrémonos aquí en el versículo 9, que dice, día de Jehová. ¿Cómo? Terrible y de indignación. Hermanos, el pecado no es poca cosa. El pecado hace que Dios esté indignado. Cada pecado es un insulto grave que hace que Dios esté, ¿cómo lo describe posteriormente? Ardor de ira. Esto es, hermanos, una traducción literal sería rojo de coraje. ¿Te has puesto rojo de coraje? Yo creo que sí, en algún momento, yo sí me he puesto muchas veces rojo de coraje, que hasta las orejas se te calientan. Ahora imagínate a Dios rojo de coraje, indignado, ardor, o sea, has hecho un coraje que hasta el estómago, que hasta te terminas enfermando del estómago. Bueno, ahora ponlo a nivel Dios. Porque una cosa, el de nosotros es pecaminoso, el de Él es santo. De ese tamaño, es la gravedad del pecado, hermanos. Y continúa, ¿para qué? Para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Eso es lo que está pasando en los eventos que ya hemos estado estudiando de todas las plagas. ¿Qué está quedando de la tierra? Nada más la bola. ¿Qué está quedando de los moradores de la tierra, de los catoicuntas? Nada. Y eso es solo una representación de la ira de Dios. Ni siquiera es la ira de Dios completa. La ira de Dios completa se derramó sobre Jesucristo durante 3 horas cuando estaba colgado en la cruz pagando por tus pecados. Ahí sí se derramó la ira completa de Dios, porque Jesús padeció el infierno sobre sí mismo durante 3 horas y por eso al final dijo, consumado es. Por eso la fe en Cristo es el único medio de salvación. ¡Wow! Pero ahí no acaba todo. Vamos a brincarnos unos cuantos versículos y vamos al 19, ahí mismo en Isaías 13, hablando directamente de Babilonia. Ya vimos el tamaño de la gravedad del pecado. Ahora vamos a ver acerca de Babilonia. Perdón. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos. De verdad que Babilonia era hermosa, era impresionante. ¿Y qué dice? Será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Mejor traducción, destruyó. ¿Qué quedó de Sodoma y Gomorra? Nada. ¿Qué va a quedar de Babilonia? Nada. Y esta Babilonia abarca un gobierno mundial. ¡Wow! Vamos a regresar, por favor, a Apocalipsis 17:1. Vamos a salir del primer versículo. Vamos a leerlo otra vez y dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. El acto que está pasando de los juicios de sellos, trompetas y copas es el actuar judicial de Dios, completamente justo y balanceado, porque es santo. Por eso no va a quedar nada, hermanos. Antes de que venga el Señor Jesucristo, y todavía falta Armagedón. ¿Y qué están haciendo los moradores de la tierra?
levantando el puño contra Dios, blasfemando contra Dios. No me los imagino respirando a duras penas, todos enfermos con agujeros, hambrientos, sedientos, obligados a beber sangre coagulada, pues lo merecen, y todavía blasfemando contra Dios. Hermano, sería bien fácil decir, no, qué bárbaro, qué corazón endurecido de los que no creen. ¿Y la palabra está haciendo surco en mi corazón? ¿Amo tanto a Dios que lo obedezco sin importar que me incomode, no me guste, me duela? ¿O prefiero ser un cristiano de reposet? Bien cómodo. Total, ya creí, tengo mi boleto del cielo, a pecar y a gozar, que el mundo se va a acabar de todas maneras. Hay que reflexionar en esto, hermano. Y sobre todo porque, por lo menos para su servidor, resulta doloroso, porque mucha gente que uno ama no cree. ¿Y qué creen? Van para esto. Y no es amenaza, es realidad. Y estamos hablando del futuro. Estamos hablando que esto todavía va a seguir. Vamos al versículo 2. Bueno, la parte de final, la que está sentada sobre las muchas aguas, pues es precisamente lo que les decía, de la representación de Babilonia, atravesada por el mismo Éufrates. ¿De acuerdo? Dice el versículo 2, esta ramera sentenciada, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hermanos, fíjense en esto. Los eventos y el juicio de la gran ramera están declarados en futuro. Son el futuro. Pero lo que dice el versículo 2 dice que es pasado. O sea, ¿cuánto tiempo llevan las naciones embriagándose en la fornicación de la idolatría? Desde que el mundo es mundo. Pero vamos a concentrarnos en lo que dice Apocalipsis 17:2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Los gobernantes de ese entonces se harán partícipes de la idolatría generalizada. Y no solo ellos, continuamos en el versículo 2, sino también dice, y los moradores de la tierra, ¿recuerdan esa palabrita en griego? Los catoicuntas. Esto está descrito, vámonos otra vez por favor a Jeremías, capítulo 51, versículo 7. Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto, las naciones. Aquí Babilonia es representada como una copa llena. Obviamente llena de qué? No es ira, es fornicación. ¿Y en la mano de quién está esa copa? ¿Qué dice el versículo? En la mano de Jehová. ¿Se dan cuenta quién ha preparado todo este sistema para condenar al mundo? ¿Quién? ¿Quién es el responsable? Dios. Dios es el responsable. Ojo, no caigamos en el error de querer disculpar a Dios o querer romantizar la responsabilidad de Dios. Dios usa el mal para sus propósitos. Sí, así. Para sus perfectos propósitos. Y esto no hace a Dios imperfecto o malo, porque no es Él el que lo ejecuta, Él lo permite. Y Dios se hace responsable. Tan es así que aquí lo dice bien claro, si Babilonia está tan podrida, ¿por qué es considerada una copa en la mano de Dios? Porque Dios hace con ella lo que le place y hace lo que le place con cada uno de nosotros. Y su propósito es para raer, para que sean culpables.
Porque de todas maneras estos catoicuntas y estos gobernantes han escuchado el evangelio, ¿sí o no? Los 144,000, los dos testigos, el ángel, no pueden decir que no han escuchado el evangelio. Muchos preguntan, ay, ¿y cómo le van a hacer con las tribus que nunca han contactado? Va a haber medios sobrenaturales al final para que se propague el evangelio. No hay de que no supe. El esfuerzo misionero por alcanzar a todos en el mundo es muy noble y es importantísimo, pero ¿saben una cosa? La escritura dice claramente que ese esfuerzo no es suficiente. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo humano. Posteriormente van a venir incluso esfuerzos sobrenaturales y todos van a escuchar y aún así no van a creer. ¿Y quién es el que ha orquestado todo esto desde el principio? ¿Quién? ¿Babilonia? No, Dios, para su propósito. Esta parte es a veces difícil de digerir para los cristianos, porque queremos ver a Dios como alguien que solamente hace patitos y pajaritos bonitos y maripositas. Pero Él también tiene el control y Él manda el mal. Y este no es el único texto que lo demuestra. Por eso arde su ira, por eso arde su furor. Por eso, como les decía hace un momento, está rojo de coraje contra el pecado, pero también contra los pecadores. Ojo, por ahí la frase popular, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Lo dijo Mahatma Gandhi, no está en la Biblia. La Biblia dice que Dios odia al pecador y odia el pecado. Y sí ama al pecador, pero ¿cuál pecador? El redimido, el arrepentido. A ese lo ama, a ti y a mí. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo. Regresemos entonces a Apocalipsis 17. Aparte lo quise hacer un poco más corto porque no me va a alcanzar el aire. Versículo 2 estábamos, ahora vamos al 3. Ahora, otra cosa, antes de pasar al 3, algo bien importante, hermanos. ¿Se entiende lo que es el vino de la fornicación? ¿Se entiende la figura de embriagarse en el vino de la fornicación? Es como el cerdo. Tú puedes agarrar a un cerdito, bañarlo bien, perfumarlo, talquearlo y todo, y lo sueltas, ¿y qué va a hacer? Se va a ir a aventar a su popó otra vez. Eso es embriagarse, que no solamente te gusta el pecado, sino que lo disfrutas, te bañas, te bates en él. Ay. Pero así es. Y así ocurre en este mundo hoy. Y aún con conocimiento de la palabra de Dios hay quienes se dicen cristianos y están ahí como cerdos batiéndose en el lodo del pecado. Y todavía se levantan y dicen, véanme en qué cristiano soy. Precisamente hablando con mi suegra ayer un poquito de ciertos temas, decía, es que yo conocí la historia, me platicaron la historia de alguien que se decía pastor, pero ella llevaba no sé cuántas mujeres. Precisamente esos son ese tipo de personas, ese tipo de cristianos, porque no lo son. Hermano, analiza tu propia fe, analiza tu propio testimonio. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí ya empezamos a entrar en materia escabrosa, porque empiezan ciertas descripciones, pero recuerden, el capítulo 17 del versículo 1 al 6 es la visión, y del 7 al 18 viene la explicación. Entonces ahorita no vamos a entrar en ciertos detalles porque se van a ver más adelante. Pero aquí cabe hacer otra vez una corrección. Por la razón que sea, sabemos que cualquier traducción de la Biblia ya es en sí misma una interpretación.
¿Por qué lo digo? Porque aquí hay algo que corregir de la Reina Valera del 60. Literalmente aquí dice, y me llevó en el espíritu al desierto. El texto original en el griego, espíritu, para empezar, es con minúscula de entrada. En segundo lugar, el artículo el no está en el texto griego, no está en el original. Aún en textos más antiguos y de mejor calidad. ¿De acuerdo? Esto no significa que vamos a agarrar nuestra Reina Valera y vamos a hacer quemazón como hicieron como en unos libros. No. Simple y sencillamente tenemos que entender que la escritura es inerrante, autoritativa y todo suficiente en sus textos originales. Obviamente las traducciones van a ser proclives a ciertos detalles, pero para eso estamos nosotros, para estudiar la escritura y ver lo que realmente dice el texto. Entonces, literalmente, en griego es en neumati, o sea, y me llevó en espíritu, en neumati, no hay él. Es decir, que la persona espiritual de Juan fue llevada al desierto. No se trata del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto o ya los hice más buenas? Ok. No, no tienen que quemar su Biblia, ¿eh? Es que por ahí me dijeron, cuando hablé con alguien de estos detalles, me dijeron, no, es que entonces este libro es satánico. No. Es un libro arreglado por humanos, por lo tanto va a tener errores. Pero los originales, esos son infalibles. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Ahora, respecto a otra cosa. Fíjense lo que dice el texto. Y me llevó en espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Y de inmediato nos imaginamos dunas y arena por donde sea, ¿verdad? Bueno, el desierto bíblico no siempre es así. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vemos en la Biblia que dice al desierto, en el desierto, por el desierto, no, significa lugar despoblado. De hecho, en muchos lugares por donde anduvo el Señor Jesucristo, a pesar de que se dice desierto, había árboles, había plantas, había cuerpos de agua, no había hasta pozos por aquí y por allá. No se está refiriendo a un lugar lleno de arena, sino a un lugar despoblado. Tiene un uso particular en las escrituras. Cuando en las escrituras se habla de desierto, generalmente se refiere al lugar de prueba. La nación de Israel, al ser liberados de Egipto, ¿a dónde fueron a caminar? Al desierto, a lugares despoblados. Solo hubo una prueba y solo 2 de la generación liberada entraron a la tierra prometida. O sea, prueba fracasada. En el desierto fue tentado el Señor Jesucristo y no se dio, prueba superada. Entonces, vamos otra vez. Y me llevó en espíritu al desierto. ¿Ya se entiende? Juan es llevado a un lugar despoblado en su persona espiritual. ¿Su cuerpo dónde sigue? En la isla de Patmos. Su cuerpo ahí sigue, ahora es llevado espiritualmente a un lugar desierto. ¿Cuál? No tengo idea. Pero ahí dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sentada habla de comodidad. La bestia escarlata es esta bestia que vimos anteriormente que surge del mar. ¿Se acuerdan? Que Satanás se para en la orilla del mar como diciendo, ay, y ve surgir a una bestia. Bueno, es esta misma bestia. Ya la hemos estudiado. La bestia escarlata, rojo, es el anticristo. Y su imperio. El color escarlata era muy difícil de conseguir en aquel entonces. En los tiempos de Juan, aquel que vistiera de rojo, mucho dinero. ¿Y cuál es el color que generalmente vemos en palacios, castillos y lugares importantes? O por ejemplo, coches de superlujo antiguos. Rojo. El color rojo, entonces, es
realeza. Esta mujer, este sistema, Babilonia, está asentado cómodamente sobre el poder y la riqueza mundial. O sea, tiene el control de todo porque está sentada, cabalgando. Y cuando tú cabalgas a un animal, ¿el animal manda o tú? Yo. Entonces, esto quiere decir que este sistema implantado por Satanás es el que realmente manda. Es el que tiene el poder completo. Esta Babilonia espiritual está sentada con comodidad. La mujer es ese sistema religioso, cabalga, domina a la bestia. Esto incluye al anticristo. Ahora, que hay un detalle muy importante, estos eventos, algunos teólogos dicen que son antes de Apocalipsis 13. Esta parte exactamente. No me voy a meter más en esto porque de por sí ya me está doliendo la cabeza, pero cabe mencionarlo. Ahora, es descrita, fíjense cómo dice, una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Lo que quieras creer, lo que quieras decir, lo que quieras decirle a él, adelante. ¿Saben? La gente va a estar feliz durante el gobierno de la Babilonia. ¿Por qué? Porque si quieres creer que tu verdad es, que tu mentira es verdad, adelante. Si te quieres creer mono, adelante. Si naciendo hombre quieres creerte niña de 6 años, caray, creo que estoy hablando de la actualidad. Ahora imagínense esto a nivel mundial. Que cada ser humano lo practique. Ahorita siquiera hay resistencia. Espérense a que nuestras generaciones empiecen a desaparecer. Y se va a ir armando esto. Es todo lo que espera el sistema. Que vayamos desapareciendo. Que la resistencia se acabe. Solita. ¿Y qué creen que va a pasar con la iglesia? ¿Vamos a oponer resistencia? Y esto es varones. ¿Vamos a dejar hombres fieles que dejen el físico por servir al Señor? ¿O hombres cómodos montando la bestia de nuestros placeres? Se los dejo de tarea, varones. Llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas son 7 reinos, o sea, 7 países. Los cuernos son reyes, pero los 10 cuernos están solo en una de las cabezas, no están repartidos. Esto lo veremos a detalle más adelante en la explicación que el ángel le dará a Juan. Pero tenemos que ver que este sistema religioso no nada más va a ser religioso. Por eso muchos apuntan hacia el catolicismo romano. Pero esto no puede ser afirmado, porque el catolicismo romano, como sabemos, por ejemplo, el Vaticano es incluso un país oficialmente. No solamente tiene su poderío religioso, sino también económico y político. Por eso algunos, no, es que son los católicos, ahí está el diablo. Espérame. Es cierto, no creen en Jesucristo como su único medio de salvación, pero tampoco podemos afirmar tácitamente que ellos son la Babilonia la Grande. ¿De acuerdo? 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, otra vez rojo. ¿Qué nos dice? Tiene poder, realeza, gobierna, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Las piedras preciosas, el oro, todo esto, hermanos, nos describe a alguien con una inmoralidad tremenda, pero aparte está gobernando como si fuera una reina prostituta. El oro, las piedras preciosas, las perlas, así como la copa fina
llena de inmoralidad sexual, o sea, fornicación, es decir, idolatría, representa cómo el mundo seduce a la gente para seguir los placeres embriagadores y las riquezas de los dioses falsos, mientras desprecian al Dios verdadero. ¿Qué tanto mundo hay en tu cristianismo? Es interesante, porque a lo mejor dices, no, sí soy bien santo, pero por ahí algo que ves, algo que escuchas, algo que consumes, alguna persona. Esas son y empieza poquito a poquito. Ujú. La seducción del mundo en nuestras vidas, hermanos, es sutil, no es franca, no entra gritando, es bien sutil. Ujú. Vamos a ver un poco de esto. Acompáñenme ya casi para terminar a Deuteronomio 31, versículo 16. Fíjense lo que Dios dice a Moisés de lo que va a ser el pueblo que está guiando. Esto es en el contexto cuando Moisés está por pasarle la estafeta ¿a quién? A Josué. O sea, el trabajo de Moisés está siendo terminado. Su ministerio se está acabando. ¿De acuerdo? Ahora, vean lo que Dios le dice a Moisés. Deuteronomio 31:16. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, tú vas a dormir con tus padres. Un excelente eufemismo y una elegantísima manera de decir, te vas a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Moisés, le invertiste tantos años. ¿Y qué crees? No van a cambiar. Eso es lo que pasa cuando nosotros escuchamos también la escritura. Saliendo de aquí, seguimos nuestras vidas igual. Vamos a ver acerca de este mismo tema, pero ahora en Mateo, capítulo 6, versículo 24. Mateo 6:24. Dice así, hermanos, por eso el Señor Jesucristo es exclusivista. El Señor quiere tu mente, no menos. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Entiéndase riquezas como el reflejo de Babilonia en lo que estamos estudiando. ¿Dónde está tu corazón, hermano, hermana? ¿Dónde está tu corazón? ¿Está en Dios? Hay que pensarlo, de verdad. Tenemos que pensarlo dos veces antes de afirmarlo. El llamado de Dios es para su iglesia. Aquel que es llamado no puede resistirse. Y este llamado nosotros lo podemos ver ahí en Colosenses, acompáñenme, capítulo 3, versículo 5. Como decía hace un momento, hermanos, Dios no quiere menos que tu mente. Dios quiere todo de ti. No quiere un pedacito, no quiere el 99%, quiere el 100% de ti. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cualquier afición, cualquier pecado que estés cometiendo porque te gusta y no lo quieres dejar aunque te dices cristiano, te convierte en un idólatra. Vicios, amores, romances, trabajo, ganancias, etcétera. Si es pecaminoso, si no está de acuerdo a lo que dice Dios, es porque eres un idólatra del ídolo más peligroso, uno mismo. Pero esto es para la iglesia. No dice, hazla a un lado un ratito, quita las cosas malas de ti. Dice, hazlas morir. Y para ti que estás escuchando esto y tal vez no,
no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, dice Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío, o sea, el pecador no arrepentido, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, es decir, arrepiéntete, el cual tendrá de él misericordia, o sea, te perdonará, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La fe en Cristo te da perdón de pecados. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es tan clara. Gracias, Padre, porque no quieres menos de nosotros. Gracias porque eres santo. Señor, estas descripciones son terribles, pero gracias porque nos las das y son un contraste para nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos has provisto de un camino a la salvación. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.